Amén, Baruch Hashem. Continuando con lo que es el libro de Job, hemos estado viendo, la semana pasada estábamos viendo acerca de Sofar. Sofar fue el amigo que le tocó el turno de hablar. Uno de los 3 amigos que fueron cuando se dan cuenta de la desgracia que le pasa a Job, a ese hombre justo. Y vemos que Sofar también, lo que su nombre significa, una de las cosas que significa el nombre de Sofar es aludir. Entonces, ya había hablado un amigo, había contestado Job, luego tocó el turno a Sofar. Y a pesar de todo lo que Job habló y dijo, que él realmente pues no sabía qué había ocurrido, se lamentaba de haber nacido, ya que lo que estaba viviendo era tan doloroso que no quería estar vivo, simplemente, para poder evitar el dolor que él estaba sintiendo en su alma, en todo su ser, al haber perdido a todos sus hijos, pues toda su fortuna, se puede decir, pero seguramente y por supuesto, su mayor pérdida había sido sus hijos. Ahora vemos que llega lo que viene a ser la enfermedad que venía desde los pies hasta la cabeza. Y entonces él, pues, hace eso. Se lamenta haber nacido y prefiere no haber nacido del vientre de su madre, de haber tenido que pasar por todo ello, porque su dolor era muy grande. Pero vemos que le toca el turno a Sofar y a pesar de todo, continúa una crítica. ¿Qué hice yo después de haber escuchado eso? Haber escuchado que él tenía que forzosamente haber pecado contra el Eterno para poder recibir aquel castigo que venía. Se insistía en ese tema, se insistía. Y vemos que a pesar de todo eso, él continúa reconociendo a Adonai, lo reconoce como quien es aquel, el Todopoderoso, por lo cual toda la creación vive, toda la creación se sostiene y depende de él. Y solamente pide que el Eterno tenga esa compasión de él y que le permita morir. Entonces, vemos nosotros que ese ejemplo que ha pasado en ese hombre justo, porque sabemos nosotros que Job sí era un hombre justo y que el Eterno de alguna manera se sentía orgulloso de él. Pero fue probado hasta dónde llegaba su integridad de Job. Y sabemos que fue bastante lejos. Pero estos hombres no lo sabían. Estos hombres seguían insistiendo en que Job había pecado, en que sus hijos seguramente habían pecado y que él no lo sabía, que inclusive él estaba recibiendo menos del castigo que merecía, cuando no era así. Job era un hombre justo, era un hombre íntegro. Lo dijo el mismo Eterno. Dijo, Job es un hombre justo, apartado del mal, temeroso.
temeroso de mí. Entonces, vemos nosotros que ese mismo pensamiento que tenían esos amigos también se tiene actualmente. Si a algún hermano le pasa algo, normalmente se cree, pues así se ha de haber portado. Si le está pasando esto, es porque seguramente hizo algo que nosotros no nos dimos cuenta, pero el Eterno que todo lo conoce, Él lo está viendo y Él está dando el castigo. Está ese supuesto de que em, aquel hombre que recibe eh, alguna situación difícil en su vida, una catástrofe, digamos, lo que le pasó a Job fue como una catástrofe, podríamos decir, y actualmente así se piensa, seguramente hizo algo. Delante de nosotros se portaba diferente, pero el Eterno que todo lo ve, lo está castigando. Ahí nosotros estamos cayendo en la misma vara, en la misma medida de aquellos amigos que criticaron a un justo y fueron duros con sus palabras, burlándose de alguna manera del dolor, porque no era fácil para Job sobrellevar esa situación. Nadie podemos juzgar a otra persona si no estamos viviendo la misma situación. Y eso fue con lo que pasó con Job. Entonces, cuando nosotros, si nosotros vemos que esto sucedió con un hombre justo, ¿qué nos podemos esperar cuando nosotros realmente no somos justos? Cuando hemos fallado. Me refiero a que seamos criticados, a que el dedo está luego en nosotros, diciendo, mira, 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 porque normalmente uno se fija en lo malo, en lugar de ver lo bueno. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder juzgar a un hermano? No somos nadie para poder juzgarlo. Solamente hay uno justo, uno que puede juzgar, porque aquel que puede juzgar es porque es justo. Y todos hemos fallado. Todos fallamos de alguna manera u otra y por lo tanto no podemos juzgar. Cuando nosotros juzgamos, entonces estamos cayendo y tocando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol que se toca cuando juzgamos. Entonces, cuando le dijo Adonai a Adán y a Eva, de todo árbol del jardín podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer, porque el día que coman de él, positivamente morirán. Adán y Eva tenían un jardín repleto de árboles frutales. No tenían hambre. Ellos podían vivir todos los días sin repetir un árbol, un fruto. Sin embargo, el ego, el hombre, dijo, yo quiero ser como Adonai, porque fue lo que le dijo la serpiente. Si ustedes comen, serán como Adonai, conociendo el bien y el mal. Ellos ya eran como Adonai, porque Adonai hablaba con ellos, porque en ese momento ellos no tenían pecado. Y el Eterno es santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nadie que tuviera pecado se podía acercar con él. Nadie
que tuviera pecado podía hablar con él, así como lo hacía Adán y Eva. Entonces ellos se dejaron engañar. Eva se dejó engañar. Ya eran como Elohim. Adonai se podía comunicar y Adán y Eva de igual manera con el Eterno. Pero Eva, por ese querer más, pues se dejó engañar. Nosotros ahora sabemos que no es una serpiente la que le habló, sino es el hombre viejo. Aquella parte de nosotros, aquel ego que busca sobrevivir a costa de lo que sea y que no se somete a reglas, a orden, porque el Eterno es orden y por ello tiene que haber reglas. Se les dijo, de este árbol no comerás. Y eso fue lo que ellos hicieron, perdiendo todo el reinado que el Eterno les había dado como creación. Eran reyes en ese momento, pero lo perdieron todo porque se dejaron llevar por ese ego. Y ese ego es precisamente lo que nosotros tenemos que dominar. Por eso se nos ha dado la potestad en Yeshua HaMashiach para poder vencer como reyes, reinar sobre nuestra tierra, que somos nosotros mismos. En el momento que nosotros no reinamos, perdemos todo ese poder y nos volvemos unas marionetas de nuestro propio ego. Porque ese ego solamente quiere sobrevivir a costa de lo que sea, sin importarle nada. Entonces Adonai, vemos nosotros que les quitó todo. Los expulsó del jardín de las delicias y se puso en la puerta del jardín del Edén un querubín para que no entrasen y no comieran del árbol de la vida. El árbol de la vida también estaba ahí. ¿Quién es el árbol de la vida? Yeshua, él es el árbol de la vida. Todo hombre es como un árbol. Y Yeshua es el árbol de la vida. Él es la vida. Entonces cuando nosotros empezamos a juzgarnos entre nosotros mismos, estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, en lugar de comer del árbol de la vida. Yeshua, él es la vida. Y al comer nosotros del árbol de la vida, es ponernos en el lugar del hermano y decir, mira, tratar de entender esa parte y si no, preguntar. Por ello dice precisamente Rab Shaul que nosotros somos como cartas, y que la recomendación de nosotros mismos es Mashiach, porque nosotros somos un cuerpo, somos el cuerpo de Mashiach. La representación que nosotros presentamos a los hombres es Mashiach. Físicamente, no, por supuesto, porque Mashiach ya no tiene un rostro en particular. El rostro que tiene Mashiach es cada uno de los rostros que formamos su cuerpo, porque él ya no está de una manera como hombre, sino ya habita en cada uno de nosotros como ese espíritu vivificante, espíritu
que da vida. Por ello, la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra, si nosotros nos ponemos a leer solamente la Torá, la palabra del Eterno, va a haber cosas que en algún momento no vamos a entender quizás, ¿verdad? Pero Adonai por ello nos ha dado precisamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, para podernos revelar, para poder entender el mensaje oculto, la palabra que tiene velo, porque así como Moshe se cubría, hubo un tiempo en que Moshe tuvo tanta cercanía con Adonai y tanta revelación del Eterno que su rostro brillaba. Y llegó un momento en que Moshe se tuvo que cubrir su rostro, pues para poder continuar con la obra que tenía de ser un líder de Israel, llevar a cabo la obra de llevar al pueblo del Eterno desde Egipto, desde Mizraim, hasta lo que es la tierra prometida. Y entonces allí poder cumplir con ese ministerio que el Eterno le había dado. Y vemos que ese ministerio fue glorioso. Hubo gloria en ese ministerio. Y hasta nuestros días, los escritos, lo que hizo Moshe todavía nos sigue asombrando y nos llena de emuná, de fe, de fidelidad ante las obras maravillosas que el Eterno hace. En la forma en que en aquella relación que tuvo el Eterno con Moshe, mostrándole a él sus caminos. Moshe conocía los caminos de Adonai. Moshe los conocía. Y él era una persona muy humilde, dice Adonai. Por ello, Adonai se mostró inclusive a Moshe y le mostró su espalda. Entonces, aquí nosotros podemos ver que mientras nosotros estemos en ese árbol del bien y del mal, en ese juzgar, en ese medir, entonces lo vamos a perder todo igual que Adán y Eva. Perdón. Vamos a perderlo todo porque Yeshua no es religión. Yeshua, Él es la vida. Entonces, en aquella palabra de Adonai, nosotros podemos ver la vida al momento de tener a Mashiach, a Yeshua. En el momento en que nosotros creemos en Él, como Él es el Espíritu vivificante, Él es el Espíritu de santidad, es aquel que revela todo misterio. Y de esta manera, el Eterno nos permite ver aquello que no podríamos ver fácilmente sin el Espíritu. Por ello es importante el Ruach HaKodesh, porque a través de Ruach HaKodesh, que Él está dando todo lo necesario para que el cuerpo de Mashiach crezca en crecimiento, en emuná, en fe, y que vaya caminando hacia adelante, creciendo, que no se quede como una niña, sino que vaya creciendo como una mujer, porque sabemos que Yeshua va a tomar nupcias con una mujer y no con una niña. Por eso, ¿quién da el crecimiento? El Ruach HaKodesh es aquel que da el crecimiento. Y por ello, si nosotros estamos en Mashiach, inmersos en el nombre de Mashiach, inmersos en la esencia que es Él, entonces tenemos la vida.
y tenemos la revelación. Podemos ver lo que antes no veíamos. De repente a lo mejor te ha pasado que lees la Biblia y de repente algo que habías leído muchas veces, por fin lo entiendes. Y dices, ah, caray, nunca había entendido esto. Y son solamente una expresión, es una estrofa, mm, ay, se me fue la palabra. Mm, Dos renglones, por decir. A veces nos pasa eso, que dos renglones de repente dice, pero ¿a qué se refiere con esto? Y yo creo que no pocas veces nos ha ocurrido. Sin embargo, llega el momento en que lo volvemos a leer y decimos, ahora sí, por fin entendí a qué se refería esto. Y es precisamente porque el Espíritu nos empieza a hablar, a mostrar. Pero eso también lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros lo deseamos, porque nosotros lo buscamos. Buscad y encontraréis. Tocad y se os abrirá. Por ello, precisamente, dice el Adabar, dice que si aquel ministerio de Moshe, dice, fíjense la expresión que usa, aquel ministerio de muerte, y vemos nosotros que fue un ministerio glorioso. Pero ¿por qué se refiere así? ¿Por qué se refiere a ese ministerio como un ministerio de muerte? ¿Por qué? Porque todavía no estaba el espíritu vivificante. Porque la palabra de Adonai no estaba escrita en los corazones, sino estaba escrita en piedras. Ahora, la palabra de Adonai está escrita en los corazones de sus creyentes, en aquellos que late su corazón por Adonai y que lo buscan, que desean conocerlo para poderlo amar. No podemos amar lo que no conocemos. Por ello, precisamente, nosotros deseamos conocerlo. Deseamos conocer a nuestro amado. Deseamos, anhelamos conocer su verdad. Y tratamos de escudriñar para saber y entender mejor su palabra. Y Adonai lo sabe. Adonai conoce a ese corazón que le busca y que se deleita en su palabra. Y se lo va a dar. Va a dar esa luz. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando, porque lo estamos deseando, porque lo estamos anhelando y porque estamos en Mashiach. Somos parte de aquellas arenas que el Eterno le dijo a Abraham y aquellas estrellas que le dijo a Adonai, a Abraham. Le dijo, ¿puedes contar las estrellas? ¿Puedes contar las arenas? Así será tu descendencia. Entonces, aquella descendencia que viene del padre de la fe, el padre de la emuna, aquella descendencia es Mashiach. Yeshua HaMashiach es la descendencia de Adonai. Entonces, estando nosotros en Mashiach, inmersos en Mashiach, somos parte de aquella arena, somos parte de aquellas estrellas y por lo tanto, estando en aquella arena, podemos tener esa revelación, esa luz que solamente el Ruach HaKodesh puede dar. Ese espíritu de santidad que se dio en la fiesta de Shavuot y que se conoce popularmente como la fiesta de Pentecostés. Yeshua ya había soplado interiormente en los discípulos, pero les dijo,
esperad juntos, unánimes en Jerusalén, y allí van a recibir el Espíritu con poder. Ya no iba a ser un espíritu interno solamente, ya que aquel espíritu que nos ayuda a cumplir los mandamientos de Adonai. Porque el pueblo anteriormente del ministerio de Moshe no tenían el espíritu para poder cumplir los mandamientos de Adonai. Y por ello la ley, los 613 preceptos, quedó confirmado que el hombre no lo podía cumplir. Por eso necesitábamos a Yeshua, porque él sí vino a cumplir toda la ley. Él sí fue Kadosh, 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 perfecto en sus caminos. Él no pecó ni una sola vez, con el pensamiento siquiera. Él no pecó. Por ello, la ley nos vino a confirmar que el hombre no puede cumplir los mandamientos del Eterno. 100%. No podemos nadie cumplirlos, porque un solo pensamiento nos alejaría de Adonai. Por ello necesitábamos nosotros a Yeshua. Por eso necesitábamos a Yeshua. Solamente Yeshua, siendo justo, podía rescatarnos, podía salvarnos, reconciliarnos con Adonai y hacernos cercanos a Él, ya que nuestros padres, Adán y Eva, nos alejaron del Eterno. Pero viene Yeshua y con su amor, haciendo ese sacrificio en decisión, Él nos restaura y nos da la entrada al lugar santísimo. Por eso cuando Yeshua murió, en ese mismo instante, en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, se rasgó el velo. Y se rasgó el velo del lugar santísimo, del Makom Kodesh Kodashim. En ese lugar solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Pero cuando se rompe el velo, nos da acceso a todos los que querramos tener una relación íntima con Adonai. Por eso hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que podemos nosotros aprovechar para disfrutar, para poder ese acceso que se nos permitió, poder aprovecharlo de la mejor manera. Y no solamente nosotros, sino poder acercar a otros para que puedan disfrutar de la presencia de Adonai. Antes, en el lugar santísimo, una vez solamente al año entraba el sumo sacerdote. Y si ese sumo sacerdote no estaba bien con el Eterno, tenía en su vestidura unas campanitas e iba amarrado a su cintura. Y después de tiempo que los sacerdotes no escuchaban el tintinear de las campanitas, entonces pues se daban cuenta que aquel sumo sacerdote había fallecido. Entonces era que lo jalaban la cuerda para poder sacar el cuerpo, porque nadie se podía presentar delante de Adonai, delante de su presencia y continuar viviendo. El lugar santísimo, por ello, solamente una vez al año se presentaba el sumo sacerdote. Y hay algo muy importante. El tintinear de las campanitas es como un tipo de alabanza. Cuando el sacerdote moría, cesaba el tintinear. Entonces significaba que estaba muerto, que la muerte ya había llegado a él.
Cuando nosotros dejamos de alabar al Eterno, cuando nosotros empezamos a cambiar la alabanza, el reconocimiento de a Yahweh por quejas, por críticas, entonces allí ya estamos próximos a la muerte. ¿Por qué? Porque empezamos a oler mal. La alabanza es un aroma fragante y la crítica apesta. Cuando nosotros empezamos a quejarnos y a hacer críticas, entonces empezamos a apestar, igual que un cadáver. Y ya, definitivamente, cuando ya perdimos todo, ya nos convertimos en zombies. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos. Ya no hay nada que hacer, porque aquel hombre ya no está en la vida, sino ya está en la muerte. Entonces, por ello, los vivos son los que alaban a Adonai. Los muertos ya no le alaban. Pero los hombres que tienen al Eterno, son hombres que están inmersos en la esencia que es Yeshua, son hombres vivos que alaban a Adonai, que le reconocen y quieren tener una relación íntima con él y por ello son cercanos a él. Desean seguirle conociendo, como cuando tú conoces a alguien y te llama la atención y ves que está atractivo, atractiva, entonces dices, tendrá compromiso y empiezas a hacer preguntas, porque te parece atractivo, pero quieres conocerlo más y más y más. Y Adonai, él desea no solamente que seamos una novia, sino él desea que lleguemos a ser una esposa. Por lo tanto, como el Eterno quiere algo serio con nosotros, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ello, precisamente, es importante que nosotros le conozcamos como quién Él es, como quién es Él. Que Él es el Señor, Él es el Adón y no es un siervo, sino es el Señor, el cual merece respeto de parte nuestra y un temor saludable. Que la sabiduría es el principio del temor. El temor es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros lo hacemos, cuando empezamos a conocerle al Eterno, empezamos precisamente a comer de la vida. Y ya nuestros pensamientos ya no se van a fijar en los errores, sino se van a fijar en la vida. Adán y Eva, cuando estaban en el Edén, ellos disfrutaban de estar juntos y nunca se dieron cuenta que estaban desnudos, hasta que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos miraban al Eterno y su mirada estaba en Él. Pero cuando ellos comieron del árbol del bien y del mal, su mirada ya no fue a Adonai, su mirada fue hacia ellos mismos. Yo te veo a ti y tú me ves a mí. Y fue cuando dijeron, estás desnudo. Y se empezaron a cubrir. Es lo mismo. ¿Qué dice Adonai? ¿Qué hizo el Eterno? El Eterno les cubrió con pieles. Ellos se cubrieron con hojas que representan las obras de Israel, porque ellos se cubrieron con higuera.
que representa las obras de Israel. El Eterno no quiere que nos cubramos con nuestras obras. No quiere que nos justifiquemos con nuestras obras, sino Él quiere que nos justifiquemos con Mashiach, con Yeshua HaMashiach, que nos vistamos de ropas, que nuestra ropa sea Yeshua. Y por ello usamos el talit. El talit nos representa la vida justa de Mashiach. Cuando nosotros lo usamos, que sabemos que es un signo de enseñanza, sabemos nosotros que el Eterno ya no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo amado. Ya no nos ve. ¿A quién ve? Ve a su Hijo amado. Adonai ve a su Hijo amado, a Mashiach. Y por lo tanto, al ver a Mashiach, a Yeshua HaMashiach en nosotros, entonces nos permite recibir verajá que solamente a Yeshua le pertenece. Porque ya no ve a Noemí, a Yashefé, ya no ve a ella, ve a su Hijo amado. Por ello, Adonai cubrió a Adán y a Eva. Era una sombra de aquel cubrimiento que el Eterno nos iba a dar. Por eso, la letra mata, mas el espíritu vivifica. No es lo que hagamos con nuestras obras, sino es lo que seamos en nuestro interior. Porque lo que nosotros hagamos, nos podemos vestir con el talit, con el tefilín. Nos podemos vestir como un sumo sacerdote, como lo hacían anteriormente. Lo podríamos hacer, pero no es lo que nosotros hagamos, sino es lo que nosotros seamos en nuestro interior, lo que el Eterno va a tomar a cuenta. Por ello, Adonai no es, sino Él es. Adonai es. Por eso Él es el gran yo soy. Tenemos que ser vida. Y estando en Mashiach, inmersos en Él, dentro de su esencia, de la esencia de su nombre, vamos a poder ser esa vida que va a ser testimonio a otros y nos vamos a poder presentar como cartas que están mostrando a Yeshua, a Mashiach, y los hombres las van a ver y va a ser un testimonio para ellos, más que las palabras. Y vamos, así como yo, fue un testimonio, porque al final yo no quedó en la historia como un hombre que haya sido injusto, sino yo quedó en la historia para enseñanza nuestra como un hombre justo delante de Yahweh, un hombre justo que fue vituperado. Pero a pesar de todo, él continuó fiel hasta el final y eso es lo que nosotros vemos en él y vimos y es testimonio para nuestra vida y para nuestra emuna. Por ello, que podamos cada uno de nosotros adorar, alabar al Eterno en espíritu y en verdad. Baruch Hashem.